programa académico de Biología, Microbiología, Laboratorio Clínico en el marco de sus 48 aniversario. Muy bien, en ese sentido, para el día de hoy, miércoles 14 de septiembre, que tiene prevista dos ponencias muy importantes. La primera que nos hablará sobre el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociadas al coronavirus durante el año 2021 en nuestra región de Puno. Y a partir de las 7 de la noche está prevista también la ponencia sobre antimalarial Group Hensing and Malda, misma ponencia que estará también a cargo del doctor Jameson Cayo. Muy bien, de esta forma entonces iniciamos ya con nuestra primera ponencia del día de hoy. Está ya con nosotros el magíster y biólogo Freddy James Condori Yugra, jefe del Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la IRESA Puno, quien nos hablará sobre el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociados al coronavirus durante el año 2021 en nuestra región de Puno. En ese entender, el biólogo y magíster Freddy James Condori Yugra, en cuanto a su formación académica, cuenta con doctorado en neurociencias de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Propiamente también cuenta con maestría en políticas y planificación en salud de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la misma forma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Con segunda especialidad en genética y biología molecular de la Universidad Federico Villarreal de Lima, también con licenciatura en biología de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. En ese margen ya le damos la más cordial bienvenida al magíster Freddy James Condori y Yugra, quien tendrá a bien brindarnos este tema preparado para ustedes el día de hoy. Adelante, por favor. Doctor Freddy, le invitamos por favor a que pueda encender su micrófono para poder iniciar ya con la ponencia. Doctor Freddy, su audio está apagado. No se escucha. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Y la presentación? A ver. No se está compartiendo. No. Un ratito debería haber probado esto. Compartir. Ventana. Sala. A ver, esta es la presentación, lo están compartiendo, ¿lo están viendo? ¿Aló? ¿Hola? No, no. ¿Por qué no se ve? No se ve. Compartir. ¿Nada? ¿Por qué no ingresa a esta máquina? A ver, ¿dónde lo veo? Compartir. Ustedes, nada, no. En llamada.
Tengo problemas. Es una Mac y la verdad me está causando problemas. Compartir pantalla. Pero yo lo estoy compartiendo, no se ve, ¿no? Lo tengo compartido. No, puedes volver a ingresar, puedes volver a ciérralo y lo vuelves a ingresar. Lo tengo compartido, pero qué raro que no. Sí, No pero puedes salir y vuelves a ingresar. ya. Si podríamos tal vez enviar su diapositiva, por favor, a alguien que pueda presentarlo, también sería, La compartimos de acá, Freddy. sí, ¿Ya? sería mejor. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Naira representa, mientras voy gestionando el ingreso de los asistentes. No se observa la diapositiva. Ahora sí ya lo tiene. Señorita Shakira, también se lo remití. Tendría que hacerlo o bien Shakira o bien usted, doctora, porque yo no voy a poder presentarlo. No vamos a poder presentarlo, doctora, por favor. Shakira tampoco. Sí. Estoy gestionando el ingreso de asistentes. A ver, un momentito, ¿ya? Doctora, buenas noches. Si es posible, yo normal lo podría presentar. Gracias, María Guadalupe. El doctor Juan Pablo lo va a hacer. Gracias. Sí, doctora, no se preocupe.
Vamos a solicitar un poquito de paciencia a los asistentes, por favor. Vamos a solucionar este problema técnico unos minutitos. Mientras tanto, quizás, licenciada Shakira, por favor, podríamos dar a conocer el currículum del doctor Freddy James, por favor. Sí, efectivamente, como ya lo estábamos presentando, estos webinars en salud humana, una actividad que propiamente está siendo realizada por la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, esto incluso en el margen de sus 48 aniversario que ya se cumple este lunes. Se tiene prevista la ponencia del magíster y biólogo Freddy James Condori Yugra, jefe del Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la IRESA Puno, que en el día de hoy nos hablará sobre el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2, un tema muy importante que tiene que ver también con la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociadas al coronavirus durante el año 2021 de la región de Puno. Como ya lo indicábamos, el magíster Freddy James Condori Yugra tiene una formación académica con doctorado en neurociencias de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. De la misma forma cuenta también con maestría en Políticas y Planificación en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con segunda especialidad en Genética y Biología Molecular de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la ciudad de Lima, con grado de licenciatura, otorgado también por nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Experiencias laborales, en cuanto a ello, es actual investigador de la Unidad de Laboratorios Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud. De la misma forma es director del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de IRESA Puno, responsable de la implementación del Laboratorio de Genética y Biología Molecular, también coordinador y responsable del Laboratorio de Sarampión y Rubiola del Centro Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud, coordinador responsable del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud, de la misma forma analista del Laboratorio de Virus Respiratorio del Centro Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud, propiamente también analista e investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud. Estamos, doctor Freddy, licenciada Naira, ¿estamos?
Doctor Freddy, ya tenemos la ponencia. Podemos iniciar, está visualizándola. Muy bien, con todos los asistentes, y una vez ya absuelto todos los problemas técnicos que se han tenido, mis disculpas a toda la audiencia, vamos a volver con la transmisión. Hemos tenido que cortar la transmisión para que no pueda visualizarse a través de Facebook las coordinaciones internas que estamos teniendo. Vamos a volver a transmitir en breve, bajo la dirección de nuestra compañera Naira, y vamos a empezar nuevamente de cero, presentando al doctor Freddy James para que pueda iniciar con su ponencia. ¿Estamos de acuerdo? Hola, sí. Sí, correcto. Muy bien, Aira, estamos entonces a tu disposición para poder iniciar. No sé si antes de ello, doctor Freddy, puede usted hablarnos para ver si su micrófono ya funciona, no vaya a ser a que nos ocurra lo mismo que antes. Doctor Freddy, ¿logra escucharnos? Por favor, ¿podrían revisar el audio del doctor? Parece que estuviera bloqueado. No, está bien. Doctor Freddy, para que no tengamos inconvenientes, por favor, cuando estamos transmitiendo en vivo, no le logramos escuchar, doctor Freddy, No por favor. funciona el audio. Un momentito, por favor. Estoy tratando de solucionar su audio. Ahora sí. Sí. Me indican, por favor, para poder iniciar la transmisión y... Ya, creo que sí, ya, el audio ya ingresa, ¿verdad? Sí, Shakira, ¿podemos encender el video, por favor? Efectivamente, ya logramos escucharlo, doctor Freddy. Vamos a iniciar nuevamente de cero. Como les indicábamos, hemos tenido que cortar la transmisión de Facebook. Vamos a iniciar como si nada hubiera pasado, presentándole al doctor para que pueda iniciar con su ponencia. Estamos en ello, ¿no? Ya tenemos las diapositivas, ya tenemos el audio. Perfecto. A tu disposición, Naira, para poder iniciar. Ya estamos en vivo. Enciende tu cámara, Sha. Bien. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy buenas noches, familia de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.
el saludo expresivo para nuestros docentes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y también de otras escuelas profesionales, a los investigadores y seguidores de nuestra plataforma digital de Facebook que ya se suman a esta transmisión virtual. Sean bienvenidos el día de hoy a una edición más de la presentación de Webinars en Salud Humana, actividad que propiamente es realizada por la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno a través del programa académico de Biología, Microbiología y Laboratorio Clínico en el marco de sus 48 aniversario. Muy bien, en este sentido, para el día de hoy, miércoles 14 de septiembre, se tiene prevista dos ponencias muy importantes. La primera que nos hablará acerca del diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociados al coronavirus durante el año 2021 en nuestra región de Puno. Un tema muy importante a tratarse enseguida. Y también, a partir de las 7 de la noche, se tiene prevista la ponencia sobre antimalarial Druckfesten and Malda, misma ponencia que estará a cargo del doctor Jainson Calla. Muy bien, de esta forma entonces vamos a iniciar ya con la primera ponencia del día. Ya está con nosotros el magíster y biólogo Freddy James Condori Yucra, jefe del Laboratorio de Genética y Biología Molecular de la Viresa Puno, quien nos hablará acerca del diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociadas al coronavirus durante el año 2021 en la región de Puno. Debemos de remarcar también que el doctor Freddy James Condori Yucra es egresado y licenciado de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. De la misma forma también cuenta con doctorado en neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con maestría en políticas y planificación en salud de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con segunda especialidad en genética y biología molecular en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima. Con amplia experiencia profesional, él es actual investigador de la Unidad de Laboratorios Inmunoprevenibles del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. De la misma forma, director del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de la Viresa de Puno, como ya lo indicábamos, él es responsable de la implementación del Laboratorio de Genética y Biología Molecular, entre otras experiencias laborales con las que cuenta el doctor Freddy James Condori Yucra. En tanto, los dejamos con él para que nos hable acerca de este importante tema que tiene que ver con el SARS-CoV-2 y la vigilancia de coinfecciones de patógenos asociados al coronavirus durante el año 2021. Adelante y buenas noches, doctor. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos los presentes en este webinar. Es para nosotros agradecerle infinitamente la invitación al programa académico de microbiología y laboratorio clínico, quienes me invitaron a esta presentación que para mí es importante y a su vez también pienso que también para nuestra región en Puno. Yo actualmente ya no soy el director del laboratorio referencial de Puno. Yo ya dejé hace un mes y medio más o menos. Actualmente me he reincorporado en el Instituto Nacional de Salud, donde allí trabajo, y actualmente vuelvo a las actividades normales que tengo en el INS. Vamos a hablar en esta oportunidad por un tema bastante grande e importante que durante la pandemia no se realizó. Si bien es cierto, el país entero nos dedicamos a lo que viene a ser el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2, la identificación mediante laboratorio, realizando las pruebas moleculares como es el PCR en tiempo real. Pero sin embargo, se habían dejado muchos otros ámbitos, por ejemplo, una vigilancia, quienes coinfectaban después del SARS-CoV-2, quienes estaban junto a ellas, ¿no? Entonces, en esta experiencia que tuve en Puno fue muy enriquecedor para mí, como también pienso que para los jóvenes y los colegas que están allá en Puno, ¿no? Quienes tuvieron la experiencia de ver in situ, en vivo, ¿no? Las patologías que estaban junto al SARS-CoV-2. ¿Podría pasar al siguiente, por favor? ¿Pasamos? Bueno, como saben ustedes, el 31 de diciembre en China informa la OMS los casos de un síndrome respiratorio agudo que fue en Wuhan, en un mercado donde era un mercado de pescados, ¿no? Allí se había notificado y había un brote que era inusitado en ese momento.
Luego se van haciendo estudios y el 7 de enero van a conocer que el origen era de un nuevo coronavirus, ¿no? Hasta ese momento se llamaba coronavirus. Hicieron obviamente algunas, seguramente algunas diferenciales con lo que viene a ser la influenza, el H1N1, el H5, que son los más comunes en esas regiones. Entonces, probablemente eso ha hecho que vayan y lleguen a buscar el origen. Han visto el origen de la presentación, ¿no? O sea, de qué casos se estaban dando. El 13 de enero reporta el primer caso de fuera de China, en Tailandia. Luego viene el 16 de enero la OMS ya da la alerta epidemiológica. El 30 de enero la OMS ya publica, ¿no? Como una emergencia internacional. La primera muerte fue en Filipinas y el 11 de febrero anuncia oficialmente que se trata de un nuevo coronavirus y el comité de expertos en taxonomía internacional da que se trata de un coronavirus del SARS-CoV-2, ¿no? Nosotros en el país se notifica el primer caso el 6 de marzo, el 11 de marzo hay un decreto de urgencia para ver la vigilancia del COVID-19, para la implementación en este caso. El 11 de marzo sale otra directiva donde declara emergencia sanitaria nacional. El 15 de marzo seguidamente empieza, ¿no?, lo que viene a ser las constataciones y verificaciones de los laboratorios para realizar COVID, porque cuál era nuestra capacidad de diagnóstico. En ese momento no se sabía en qué tipo de laboratorio se tenía que trabajar, ¿no? Si era un laboratorio nivel 3 o nivel 2, entonces tenía que identificar las tecnologías que teníamos en el Estado, tanto privados como del Estado mismo. Luego, el 22 de marzo, tenemos la directiva que ya emite esta para verificación de los laboratorios, identificando dónde se podría hacer, y ahí había el ofrecimiento de muchos laboratorios privados quienes tenían la capacidad de hacer los diagnósticos. Y nosotros en abril más o menos, ¿no? El primer caso se identifica en Puno, se llega a saber que era un caso de un mexicano, o de una mexicana, me parece, ¿no?, que se encontraba en Puno, y ya se realiza la cuarentena de todo Puno. El 21 de junio, nosotros llegamos el 1 de junio a Puno, y el 21 de junio ya tuvimos que pasar la evaluación externa de lo que viene a ser para la implementación de lo que viene a ser el SARS-CoV-2. Continuamos, por favor. Bueno, el enfoque se tenía que dar no solamente con el COVID. Tenemos la pandemia dentro de nuestra región. Ya, tenemos el SARS-CoV-2 identificado, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo va a ser el impacto de la pandemia de este virus en nuestra región? Entonces tenemos que pensar no solamente en el COVID, sino también en las personas. ¿No? En la persona, cuáles son las características genéticas, la respuesta inmune de las personas, qué cosas necesitan, en qué medida tendrían que impactar en la población puneña. Luego tenemos los microbiomas, ¿no? ¿Cuáles son las coinfecciones? Se trata justamente de esto, ¿no? ¿Quiénes generalmente matan a las personas? ¿Será realmente el SARS-CoV-2 o también serán las coinfecciones, ¿no? Eso sería desde el punto de vista laboratorio, quienes nos tendríamos que dedicar juntamente con el personal médico y la parte laboratorial. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de enfocar en Puno, ¿no? Tratarlo poner en estos tres ámbitos. Y la otra parte que debió seguirse también era la parte de ecología, medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles eran la parte ecológica en ese momento, que era el impacto bastante alto, ¿no? Y también la parte de sindemia, la parte social, la parte económica, que son los factores predisponentes, ¿no?, para que puedan ver los casos severos de lo que viene a ser de esta pandemia, ¿no? Entonces eso ha tenido que trabajar, es algo que no hemos visto en la región de Puno, o también en el país. Continuamos. Por ejemplo, ahí nosotros tuvimos que elaborar inmediatamente un algoritmo, ¿no? Cada laboratorio, cada proceso, cada investigación se debería trabajar en base a algoritmos. Y nosotros tuvimos que diseñar nuestro propio algoritmo en el momento y a la disponibilidad de recursos que contábamos en Puno. Primero teníamos las pruebas rápidas, ¿no? En lila, ustedes véanlo, que hacían estas pruebas rápidas, confirmaban en algunos casos, y en algunos casos salían muchos indeterminados, ¿no? Entonces ahí quedaban, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa nos medían esto? Eran los anticuerpos. Luego tenemos los hisopados nasolinfaríngeos a partir de junio, a fines de junio, y empezamos a hacer los PCRs, y ustedes vean ahí, ¿no? ¿Qué salían los PCRs positivos? Confirmábamos. Y algunas muestras nosotros siempre los hemos ido conservando para ver de qué genotipos o variantes se trataban. Por eso que le llegábamos para NGS, para lo que viene a ser secuenciación. Y luego viene lo otro que viene a ser los paneles, que viene a ser para ver las coinfecciones, qué pasaban con esto, ¿no? Los positivos y negativos, y se hacía o se hace una prueba de NGS o la secuenciación para ver las variantes o las coinfecciones de otros patógenos que podrían haber. En este caso nosotros hemos ido viendo mediante un PCR en tiempo real, que es una tarjeta que nos permite detectar 44 patógenos en una sola corrida de 6 muestras. Luego se ha ido haciendo, implementando la parte de quimiluminiscencia, e inmediatamente apenas llegamos a Puno empezamos a trabajar en función de esto, midiendo anticuerpos, ¿no? Comparando las pruebas rápidas con las pruebas que se tenían producidos en ese momento para quimiluminiscencia. En su momento esta prueba de quimiluminiscencia fue muy buena, pero después ya veremos cómo ha ido pasando. Se ha ido de forma seriada, se ha ido tomando una muestra, 2 muestras, y las personas en Puno tanto tenían el miedo de tener el COVID cada 15 días, creo que incluso ya iban a tomarse las muestras, y eso era algo que era favorable para nosotros porque nos permitía medir sus anticuerpos de las personas, viendo la seroconversión de cada paciente. Continuamos. Continuamos. Bueno, desde el punto de vista molecular, que es muy importante, ahora se ha puesto de moda a nivel del mundo, y la pandemia esta ha llevado a que se desarrolle en tiempo real, rapidísimo, ¿no? Los estudios genómicos, en este caso ya viene el SARS-CoV-2, a la vigilancia genómica que fue implementado por la Comunidad Europea, liderado por Inglaterra, ¿no? Y luego ya la OMS lo llegaba a manejar. Luego viene la identificación de las variantes, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el SARS-CoV-2. Luego tenemos, por ejemplo, que se llama la parte genómica del genoma humano, y es algo que no se ha hecho, ¿no? Nos hubiese gustado ahí hacer parte de secuenciación en alguna parte del genoma humano de estos mismos pacientes que hayan fallecido o que hayan tenido el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Ellos fueron más sensibles al virus, y cuáles fueron los factores, ¿no? Entonces, una parte que nosotros siempre hemos soñado, anhelado en estudiar es el exoma, ¿no? Que es la caja negra, por decir, la persona, donde se codifican, ¿no? Todas las proteínas, o se expresan las proteínas, se especializan allí, ¿no? La parte de lo que viene de la célula humana. Entonces, por eso nosotros era muy importante estudiar esta parte del exoma, darle una mirada con pacientes que tenían el coronavirus o que hayan fallecido. Las coinfecciones, hay muchos paneles. Por ejemplo, uno se ha hecho, nosotros lo hicimos mediante PCR en tiempo real, pero también se puede hacer mediante la parte de secuenciación por NGS. En este caso estaríamos viendo lo que se llama metagenómica. Entonces, mediante metagenómica podríamos haber estudiado, ¿no? todo lo que es los patógenos respiratorios virales o bacteriales, o de hongos, ¿no? O fúngicos, ¿no? Entonces, esto era muy importante para nosotros este estudio, ver también la parte de resistencia a los antibióticos que han estado usando en ese momento, o que de repente la población puneña ya tenía la propia resistencia, y eso es lo que no hicimos en Puno, y nos venimos con la esperanza de que algún día podremos hacerlo, ¿no? Estos 2 objetivos que no se llegó a hacer, ¿no? La metagenómica y el exoma humano. Y este es el secuenciador que se cuenta en Puno, ¿no? Es un Ion Torrent S5 de mediana capacidad que nos permite hacer la secuenciación de genomas de virus, exoma humano, también la parte metagenómica. La finalidad fue, la adquisición de este equipo fue para esto, ¿no? Para este tipo de estudios, y este es el Tacman Array, que se le conoce así, un termociclador de QuantStudium 7, que nos permite hacer el estudio de microbiomas del tracto respiratorio superior. También no solamente podría ser de utilidad para del tracto respiratorio superior, sino también para otras cosas. Por ejemplo, ahorita ya tenemos planificado hacer similar a lo que se hizo en Puno, pero ya con más patógenos. De repente vamos a aspirar a casi 90 patógenos en una sola corrida, ¿no? Y esa es la idea a futuro para una vigilancia de coinfecciones. Continuamos.
Por ejemplo, para nosotros era muy importante hacer el seguimiento, ¿no? Los ACEs, los TMPRS, que son receptores entre la célula y el virus, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, para nosotros era muy interesante hacer ese seguimiento mediante la parte de secuenciación, ¿no? Ahora, nosotros habíamos anhelado también hacer aislamiento viral, hacer en PUR, ¿no? Ahí se ha hecho un laboratorio de aislamiento viral y hacer crecer allí y de repente infectarlos con los propios virus y hacer en la propia secuenciación de esto cuál es el mecanismo de interacción entre el virus y los receptores los receptores humanos. Entonces era un anhelo bastante grande, seguramente ese laboratorio en el que se ha instalado en PUN, ojalá, esperemos que haya el momento en que se pueda utilizar, darle la verdadera magnitud que pueda tener ese laboratorio. Continuamos. Los objetivos estuvieron planificados de la siguiente forma. Tenemos 6 objetivos bastante claros en la que habíamos iniciado, determinar la cinética de anticuerpos, lo hicimos. Detección molecular de SARS-CoV-2 también se realizó. La detección microbiomas del tracto respiratorio lo hicimos. Vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de la vigilancia del microbiotas del tracto respiratorio, la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 y también se ha ido buscando estos patógenos en las aguas servidas, ¿no? En la región de Puno. Entonces, para nosotros con estos objetivos habíamos empezado en el laboratorio y los cuales se han concluido. Continuamos. Cinética de anticuerpos, pasamos. Por ejemplo, esto fue un inicio, ¿no? Se ha hecho un seguimiento de pacientes que venían al laboratorio, se tomaban cada 15 días, en algunos casos, cada 20 días, 30 días, al mes, algunos, ¿no? Dado que ellos querían saber cómo estaban, ¿no? Sus anticuerpos, se habían pasado, no habían pasado, y muchos de ellos se había visto que ya habían tenido anteriormente, ¿no? Cuando tomamos, ya tenían anticuerpos elevados, eso quiere decir que había tenido ya previamente preexpuestos con algunos pacientes que tenían el COVID y se habían contagiado, probablemente no habían hecho algún síntoma clínico, en algunos sí, aquí habían pasado varios días, de repente ya presentaban síntomas también. Y este verde nos indica el PCR en tiempo real. Por ejemplo, acá tenemos días antes, ¿no? A los 200 días recién le hacemos un PCR y sale positivo. Entonces acá podríamos hablar de una reinfección, pero acá no tenemos un antecedente de PCR. Al no tener un antecedente de PCR, simplemente hay un resultado del CLIA que es positiva, ¿no? Pero el PCR no había en ese momento, ¿no? Entonces ahí va el paciente, en este caso, tenemos mediante ya PCR confirmado, por acá podríamos decir que pudo haber sido una reinfección, o probablemente ha pasado de forma asintomática, pero después tuvo que enfermarse de verdad. Y acá tenemos un incremento ya de los anticuerpos, ¿no? Estamos hablando de los anticuerpos IgG o de memoria, porque ya hay un estímulo de un virus, ya del virus propiamente SARS-CoV-2. Entonces esto ha hecho que se exacerbe nuestro sistema inmunitario, entonces se hace el incremento de los anticuerpos. Y ya en este caso estaríamos hablando que ha generado ya anticuerpos de defensa o de memoria. Continuamos. Y así tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un PCR, un primer PCR, un segundo PCR, ustedes vean típicos, los incrementos de los anticuerpos, IgG, los IgM, obviamente acá de repente ha ido cambiando algún reactivo, y ha ido cayendo, ¿no? Y en el siguiente PCR, cuando ya se empieza a vacunar la persona, hay otro estímulo, entonces ahí vemos cómo se incrementan los anticuerpos, ¿no? Porque hay un estímulo vacunal, ¿no? Entonces ahí hay un incremento de anticuerpos. Entonces ahí vemos que sí hay una respuesta hacia la vacuna de parte de la persona. Continuamos. Igual aquí, ¿no? Acá vemos, ya tenía la persona tenía ya respuesta inmune o respuesta humoral, tanto IgG e IgM, ¿no? Acá ya hay un PCR aquí. Seguramente acá el paciente vino, no teníamos los reactivos de PCR todavía, pero después ya tuvimos, ¿no? Entonces ahí ya se ha ido midiendo. Continuamos. Igual de esta forma, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si un típico vino al PCR positivo, se identifica el virus, incrementa el anticuerpo, vemos los incrementos de anticuerpos y luego empieza a caer. Este es un típico PCR versus respuesta inmune de las personas, ¿no? Continuamos.
igual aquí, sube, cae, estímulos, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí ya nos dimos cuenta que nuestras pruebas de PCR de CLIA ya no servían al octavo mes más o menos, ya, porque ya estaban saliendo falsos negativos. Las pruebas rápidas estaban siendo mucho más sensibles. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, que los antígenos con los que fueron preparados nuestros CLIAs habían cambiado, las variantes habían surgido. Por tanto, la respuesta inmune o el reconocimiento de estos anticuerpos ya no era lo mismo, porque estos reactivos eran fabricados más o menos entre febrero y marzo. Entonces, a que 3 meses después nosotros lo hemos adquirido, estaba muy bien. Pasado más tiempo, esto empezaba a perder, ¿no? Su valor ya de predicción entre sensibilidad y especificidad ya empezaba a caer. Entonces, al tener ese problema, ya dijimos, nuestros clientes ya no están siendo muy buenas. Incluso las pruebas rápidas ya eran porque tenían fabricación de 1 mes, 2 meses, ¿no? Eso eran mucho más rápidas, entonces empezaban a reconocer. Y sin embargo hemos visto, ¿no? Que la mayor parte de las mujeres son las que empiezan a generar más anticuerpos que los varones, ¿no? Entonces había que ver del por qué aquí, ¿no? ¿Por qué los varones tenían más? Pero acá ya hemos visto después que eran los varones quienes menos iban a tomarse una muestra que las mujeres. En cambio, las mujeres iban a cada 15 días, mucho más cantidad de muestras tenemos de mujeres que de varones. Los varones no van al primero o al segundo, no se hacía en el seguimiento, ¿no? Entonces, ese fue uno de los factores que tengamos ese comportamiento en esta tabla. Continuamos. Continuamos. Bueno, vamos para SARS-CoV-2 en la región de Puno. Continuamos. Seguimos. Bueno, este fue el comportamiento. Veamos acá. Tenemos el 2020, cómo empieza a salir, ¿no? Tenemos todos limpios, no hay nada. Y vean ustedes, ya en la semana 16 empieza a asomar con el caso, la semana 17 hay un vacío, la semana 19 se incrementa, baja la positividad, de la semana 22 cae, ya probablemente porque no llegó una muestra positiva al laboratorio, pero eso no quiere decir que no ha habido los casos en esos días, ¿no? Nos ha dado alguna tregua, no es así, se ha ido dando, y ustedes ven en la semana 30 empieza a incrementarse, ¿no? Pasándolo ya junio, sube bastante, ¿no? Cae un poco, y luego hay las pequeñas oleadas que hay dentro de la misma oleada de la primera, se ha ido dando, ¿no? Y así hasta la semana 53 hemos tenido la positividad, ¿no? Se han ido incrementando estas muestras más o menos, fueron en ese año 1329, cuando los reactivos no habían todavía, dependíamos del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y no teníamos a disposición para poder hacer un seguimiento correcto de todas las muestras. Acá teníamos, en ese año se habían procesado casi 7,000 muestras, ¿no? Continuamos. Y acá pasamos al siguiente año, ¿no? Veamos aquí. Mira, en ese año de 6,000 y de tantas muestras que teníamos, llegamos a 30,000. Pero ¿por qué llegamos así? Porque ya el gobierno regional había comprado ya los reactivos, ya no dependíamos del INS, entonces teníamos a disposición para poder hacer una correcta vigilancia. Y ustedes vean cómo el comportamiento. Ya no hay vacíos porque en realidad ya no estábamos cuidando los reactivos, teníamos a disposición. Venían personas, tomábamos la muestra, se procesaban inmediatamente. En cambio, en la anterior teníamos que cuidar los medios de transporte viral, teníamos que cuidar los medios PCR porque no las teníamos, los reactivos. Entonces, eso ha hecho que no tengamos una correcta vigilancia. Pero, sin embargo, después, vean ya cómo se han ido ya estandarizando prácticamente la vigilancia, ¿no? Hemos visto la positividad de cada semana epidemiológica durante todo el año. Continuamos. Vean aquí, hasta este año, hasta la semana 19, vean a inicios del año teníamos el incremento de casos, ¿ya? Estamos hablando de una segunda ola, ¿no? Y después tiene la caída. Y hasta esa fecha ya habíamos pasado como prácticamente a 20,000, solamente en este año nada más se había procesado, ¿no? En ese año de enero hasta, digamos, hasta el mes hasta la semana 19, ¿no? Se procesó el año 2022. Entonces la positividad había caído, pero después seguíamos teniendo un incremento de positivos, ¿no? Donde ya dejé la dirección de Puno, ya no tengo la información. Podemos continuar. La determinación de microbiotas, continuamos.
Por ejemplo, estos en fallecidos, ¿no? Entonces acá, como les había mencionado, ¿qué más había, qué patógenos más coinfectaban a aquellas personas que tenían COVID, que estaban infectados con coronavirus? Hemos identificado ahí los herpes, que son virus oportunistas, estamos hablando de todos los herpes. Estos aparecen cuando ahí nuestro sistema inmunológico cae, van a incrementarse. Los herpes generalmente se dice que a nivel del mundo casi el 99% de las personas los tienen. Se aloja en los ganglios linfáticos, se van a localizar ahí, ¿no? Se van a quedar en estado latente ahí escondidos, ¿no? Pero cuando el sistema inmunológico cae, empiezan a salir. Entonces se conoce estos virus como virus oportunistas, ¿no? Tenemos al Epstein-Barr, tenemos al virus linfotrópico, tenemos acá el otro virus que es el citomegalovirus, que generalmente está asociado a pacientes con VIH, ¿no? Entonces, estos aparecen cuando, claro, obviamente como VIH también cae, ¿no? Sistema inmunológico, entonces van a aparecer. Por eso siempre van de la mano estas muestras, ¿no? Entonces, esto es interesante para nosotros darle una mirada, ¿no? Quienes estaban coinfectando. En primer lugar aparecen los virus oportunistas. Luego tenemos las bacterias que causan neumonías. Realmente estas bacterias han estado en neumonías como tal, ¿no? Van a causar, llevan a hospitalización severa. En UCI generalmente lo vamos a encontrar a ellos. Muchos probablemente hayan sido como que hayan adquirido en el mismo hospital, pero nosotros, muchos de ellos no han sido en realidad, ¿no? Las muestras que se han tomado en laboratorio. Después nos enteramos que habían fallecido, entonces esas eran las muestras que tuvimos aquí. Entonces acá tenemos Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumonia, ¿no? Y este es un hongo que no estaba notificado y después empezaron a hacer los estudios y a raíz que nosotros enviamos un informe al Ministerio de Salud y al INS empezaron a buscar el Pneumocystis jirovensis, ¿no? Entonces acá hay algunos virus entéricos, ¿no? Como Parecovirus, que también es un virus respiratorio, ¿no? La Moraxella catarrhalis, ¿no? Entonces, estos en realidad estaban asociados juntamente con el virus o con el coronavirus. Entonces, a esto nosotros le llamábamos coinfecciones, ¿no? Que van a ser más grave al paciente, por ejemplo, estas bacterias, si no han recibido una atención oportuna o una atención farmacológica oportuna, probablemente ya cuando crece el tratamiento ya es muy tarde, ¿no? Entonces, seguramente ese problema ha ido pasando, porque si bien sabíamos a un inicio, si ustedes se acuerdan, se decía, no hagan uso de antibióticos a discriminación porque van a generar resistencia. No es un virus, no es causado por una bacteria, es un virus. Pero acá estamos hablando que ahí las coinfecciones están asociadas a lo que vienen a ser las bacterias y hongos y otros virus que son los oportunistas. Continuamos. Y acá veamos, ¿no? La proporción de cada uno, ¿no? Tenemos SARS-CoV-2, virus oportunistas, SARS-CoV-2 con citomegalovirus, SARS-CoV-2 solitos, ¿no? Entonces se han ido viendo con quiénes van más frecuentes, ¿no? Se ha ido identificando según grupos de edad, ¿no? Entonces ahí hemos visto, ¿no? La mayor cantidad se han estado viendo es en personas ya mayores, ¿no? Mayores de 60 años a partir de los 59 años, 31 años para arriba, ¿no? Se han ido dando más las coinfecciones. Y obviamente ellos son los que más han fallecido también. Continuamos. Acá veamos igual. Acá vemos por sexo, ¿no? Entonces acá estamos viendo por sexo. Los varones generalmente se ha dado que han sido más coinfectados. En cambio, las damas, ¿no? Probablemente sea por cuestiones genéticas y la propia fisiología de la mujer y también el comportamiento de la mujer. Hubo muchos factores ahí. Como les mencionaba, que el varón va ya cuando está grave, no es preventivo, sino espera el último momento cuando está grave. Entonces probablemente ese sea uno de los factores también, ¿no? En cambio, las mujeres tienen más rápido, por eso teníamos mayor cantidad de muestras de mujeres que de varones. Entonces eso se ha ido observando. Entonces el propio comportamiento de las personas. Continuamos, por favor. Vigilancia, continuamos. Este es uno de los objetivos. Continuamos.
A estas ya las coinfecciones, ¿no? Ya se ha hecho una vigilancia, así como ustedes vieron por semanas epidemiológicas, también hemos visto, ¿no? En cómo se ha ido comportando otros patógenos, ¿no? Y acá también tienen sus propias olas. Ustedes vean el comportamiento. Cuando hay picos de coronavirus, también los otros patógenos están asociados, se incrementan. A medida que estos van cayendo, también los otros patógenos van cayendo, ¿no? Es increíble. Por eso este cuadrito es muy interesante, ¿no? Acá veamos en la primera ola, ¿no? Estamos hablando en la semana ya, cuando llegamos en agosto, septiembre, por ahí, veamos, ¿no? Y es un caso pico alto, ustedes han visto en las primeras de SARS-CoV-2, y casi maneja el mismo patrón aquí. Pues las coinfecciones estaban juntas ahí juntamente con los SARS-CoV-2. Continuamos. Y acá va la positividad, el porcentaje, ¿no? Tenemos, acá vean, las que estaban, es interesante acá ver los virus de influenza. Generalmente los virus de influenza han estado siempre circulando ya en la región de Puno y otras del país. Pero sin embargo, esto ha ido cayendo. En azul, vean ustedes, todo está abajo, no hay positivos ahí. Vean ustedes quiénes están los otros virus oportunistas, cómo han estado juntamente con los pacientes, con los pacientes que han estado infectados con coronavirus. Tenemos el SARS-CoV-2, la positividad, otros virus respiratorios están juntamente con ellas, ¿no? Las bacterias que causan neumonías y algunas micosis también están. Pasamos ahí, continuamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá está ya el porcentaje, ¿no? de distribución de cada patógeno. Tenemos el SARS-CoV-2, tenemos el rinovirus que ha estado ahí, los virus oportunistas como Epstein-Barr, el virus linfotrópico, Haemophilus influenza es una bacteria, la Klebsiella pneumonia, etcétera, entre los más importantes, ¿no? Entonces tenemos ahí la proporción porcentual, ¿no? En la que se ha ido dando en las coinfecciones. Continuamos. Continuamos. Acá veamos también igual. Ya esto es la distribución por semana epidemiológica del 2021. En la primera semana, cuando ya los picos altos que teníamos, ¿no? en la primera oleada, en la segunda oleada ya a inicios del año, acá vemos, ¿no? Cómo se incrementa y también las coinfecciones están juntamente. A medida que nuestro sistema inmune cae, también ahí están, ¿no? Las bacterias, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que los casos severos de fallecidos están asociados ya a las coinfecciones. Por eso este cuadrito era muy importante para demostrarlo que no solamente es la persona genéticamente, ¿no? Debe haber también algún problema o inconveniente, ¿no? En recuento de linfocitos, sus leucocitos, cómo vamos con las citoquinas, las interleuquinas. Hubiera sido genial hacer ese conteo, ¿no? De ese trabajo juntamente con esta misma muestra, ¿no? Entonces, esto nos da una mirada que nosotros ya no solamente podemos hacer la detección de patógenos, sino también dedicarnos a la parte de estudios de lo que viene a ser la respuesta humoral o respuesta inmunogénica, la parte genética de la persona, ¿no? Continuamos. El porcentaje de los virus respiratorios. Vean ustedes acá, el influenza sigue abajo, pero vean a finales, ¿no? En la semana siguiente, ¡plac!, salta. Empieza a salir el H1N1 pandémico y el H3, ¿no? Entonces, dos virus ya empezaron a salir a finales del año pasado, y yo no sé, para este año seguramente ya se ha incrementado mucho más todavía de estos casos. De repente ya hay las confecciones ya son con estos virus los que teníamos circulando, juntamente con los influencers que se los conoce como fluoronas ahora, ¿no? Continuamos. El porcentaje igual, ¿no? De cada patógeno. Y acá hay algunos virus que no se habían notificado anteriormente en América, y de repente por falta de estudios o por la tecnología misma que no se cuenta a disposición porque son caros, y lamentablemente por lo mismo que son caros no se utilizan en diferentes países. Tuvimos la suerte, gracias al gobierno regional de Puno, tuvimos la suerte de comprar estos reactivos, estos primers. Entonces se tuvo que trabajar, ¿no? En función a eso, y curiosamente hemos encontrado estos coronavirus que han sido los ancestros de nuestros coronavirus que actualmente existen en nuestro país. Continuamos.
Y esta es la distribución igual, como les mencionaba, las bacterias oportunistas. Tenemos las micosis, a medida, como vuelvo a repetir, las bacterias juntamente con las asociados a los coronavirus y empezaron a coinfectar, ¿no? Veamos la positividad de cada una de ellas, ¿no? En cada uno tenemos la presencia de estas bacterias. Las bacterias, las micosis. Continuamos. Igual, en porcentajes, muestras positivas para otros virus respiratorios, muestras positivas para bacterias neumónicas, ¿no? Entonces, siempre han estado ambas de la mano. Generalmente no ha sido solamente lo que viene del SARS-CoV-2, sino asociados a otras coinfecciones. Continuamos. Igual, esta es ya por semana epidemiológica hasta la semana 52, ¿no? Entonces ahí tenemos ya lo que viene a ser los virus oportunistas, bacterias y micosis juntas por semana epidemiológica. Continuamos. Igual acabamos los porcentajes, ¿no? La proporción de cada
Y uno de los estudios, es importante hacer este tipo de estudios, por ejemplo, lo que viene a ser el estudio es cómo aún los virus van circulando en las bahías. Los desechos humanos, o sea, en este caso, las aguas hervidas, es muy importante para estudiarlos. Los países desarrollados hacen este tipo de estudios o vigilancias muy a menudo en cada país, ¿no? Para saber si su población es susceptible a algunos antibióticos, algunos tratamientos, algunos, digamos, algunos patógenos que pueden ser predominantes en la zona. Entonces, hacen este trabajo bastante a menudo. Nosotros pudimos hacer con PCR en tiempo real y va a hacerlo con lo que viene a ser microbiotas. Se tomaron 10 lugares en lo que se trabaja. ¿Continuamos? Doctor Sí, Freddy, un minutito más, por ya, favor. está bien. Pasamos en todo caso al final. Gracias. Ya, listo, creo que ahí quedamos. Y el objetivo fue, la conclusión fue, los anticuerpos a medida que van pasando, las nuevas variantes, entonces los anticuerpos empiezan a perder y ya no reconocen a lo que fue anteriormente, ¿no? Entonces eso se ha dado con lo que nosotros se había hecho el trabajo, ¿no? Nuestros reactivos ya no reconocían a los que fueron a los antígenos anteriores, ¿no? Porque las nuevas empezaban a desplazarlas y los otros anticuerpos ya no los reconocían muy bien, porque ya habían mayor predominancia de los anticuerpos que se habían generado a las nuevas variantes. Luego tenemos la distribución, ha sido las oleadas, se han observado, las coinfecciones en fallecidos no solamente han sido causados por el coronavirus, sino que ha sido una forma de cómo han ido entrando el virus. Continuamos, por favor. Aló, hola. Bueno, esta es una caricatura que se hizo, ¿no? En la caricatura ahí veamos, el coronavirus va entrando y va asociado con todos, donde hay una reunión familiar, el virus entra, entonces no solamente entra, va asociado juntamente con bacterias, virus y hongos, estos van a coinfectar a personas y va a fallecer o van a llevar a un desenlace fatal. Felizmente ahora la vacuna empieza a prevenir esto, ya nos está protegiendo y realmente los ensayos que vienen haciendo el INS se vienen